Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones? ¿Cómo se piensa la inclusión? ¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, en una jornada en la cual ya tenemos convocatoria para sesionar la próxima semana, y esto está previsto para el próximo día martes, para discutir cambios en la ley que reglamentó los decretos de necesidad y urgencia. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando, vos lo anticipaste ayer, decías que se estaba trabajando en esto y hoy temprano empezó a circular esta convocatoria que hacen desde el Bloque Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Unión por la Patria, y otros bloques que vienen discutiendo y que dictaminaron en conjunto justamente esta modificación a los decretos de necesidad y urgencia. La novedad también de que algunos diputados representantes de partidos provinciales, en este caso la provincia de Santa Cruz, también se suman a la solicitud, y un análisis que hace la oposición en un contexto donde todavía no hay certezas qué va a pasar con el presupuesto 2025, claro, cuándo va a llegar al recinto, cuándo se va a dictaminar, a pesar de que el oficialismo busca que sea en las últimas semanas del mes de noviembre. Bueno, todo estaba indicado que hoy iba a ser un día en el cual íbamos a estar discutiendo presupuesto 2025, los legisladores nacionales recibiendo el informe del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Bueno, lo cierto es que se suspendió esa reunión. ¿Podrá pasar para la próxima semana? Es un gran interrogante que tienen no solo los periodistas, sino también los propios diputados que integran la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pero lo cierto es que también desde diferentes sectores del oficialismo, con sectores de la oposición más dialoguista, más cercana a La Libertad Avanza, también algunos diputados están especulando con la posibilidad de convocar a una sesión para el próximo día miércoles. Veremos. Todavía no hay anuncios. El único anuncio concreto es la firma por parte de diputados nacionales que integran Encuentro Federal, Unión por la Patria, Democracia para Siempre, para discutir estos dos temas. Por un lado, lo que es los cambios a la reglamentación de los DNU, los decretos de necesidad y urgencia, y por el otro lado, algo que está solicitando Unión por la Patria, que es derogar un DNU que firmó el presidente Javier Milei vinculado con el canje de deuda. Una de las últimas sesiones del año, del periodo ordinario por lo menos, de lo que conforma los días en que se trabaja aquí en la Cámara de Diputados hasta el 30 de noviembre. Veremos después, potestad del presidente de la Nación, si convoca extraordinarias, si mantiene o amplía el periodo de sesiones ordinarias, y en esa definición también veremos cómo sigue el trabajo del Congreso. Lo que sí está convocado para martes y miércoles, también algunas comisiones donde discutir y dar dictamen a algunos de los proyectos, pero una larga lista, podríamos decir, de proyectos ya dictaminados que buscan llegar al recinto en acuerdos parlamentarios, porque ninguno de los impulsores de estos proyectos tienen las mayorías. Por más que tengan acompañamiento mayoritario de los bloques en las comisiones, no está garantizado el número de participantes de las sesiones, ni tampoco la posibilidad de avanzar en algunos temas. Una negociación que está en curso y que
Veremos cómo va decantando en los días próximos venideros, a ver si se suma una nueva sesión o cómo se encadena el trabajo parlamentario de las últimas 3 semanas del año, podríamos decir. Bueno, vamos a ver cómo va transcurriendo la actividad parlamentaria en esta Cámara de Diputados. Vamos a ver, mientras tanto, cómo está el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una tarde Preciosa, pesada, sí. Preciosa, pero calurosa, donde empieza a sentirse las temperaturas elevadas, aunque la temperatura en estos momentos es 22 grados, pero el sol Sí. está muy fuerte, muy fuerte el sol. Me parece que todo el año, por lo menos ya desde esta época del año, hay que estar, aunque uno no vaya a la playa, vaya a trabajar, poniéndose protector solar. Máxima de 22, una mínima de 16 grados en el día de hoy. Para mañana, viernes, una máxima de 23, una mínima de 18. Para el sábado, máxima de 27, día soleado, día de playa, o de Hermoso para pileta, o pasear. de salir a caminar. Sí. Mínima de 19 grados. Seguro que el riachuelo ahí en La Boca se va a llenar de gente que va a pasear también a la vera del río. Muy lindo está, así que buena oportunidad para pasear por la ciudad también. Bueno, u otros barrios, no Sí, hace falta que vaya obvio. a La Boca para pasarla bien. Sí, obvio, pero La Pueden Boca ir a otros uno barrios. siempre la pasa bien, eso es lo lindo de La Boca, siempre la pasas bien. Muy bien, bueno, ampliamos la mesa y enseguida tenemos una diputada para estar conversando. Le vamos a dar la bienvenida a nuestros dos compañeros del día de hoy. Gonzalo Solobarrieta, ¿cómo estás? Buenas tardes, Aman. Bueno, claramente que coincidimos también con Fer porque es muy diversa realmente la ciudad autónoma de Buenos Aires y la Argentina. En un ratito vamos a estar hablando de un proyecto y sobre todo de una efeméride a nivel internacional que tiene que ver con el bullying, sobre todo en el ámbito de la escuela. ¿Cómo anda Antonio Ricovene? Bienvenido aquí a Pasos Perdidos. Amanda, Fer, Gonza, ¿cómo están? Bueno, sí, también mucha expectativa por lo que va a ocurrir la semana que viene. Vamos a ver si finalmente hay sesión. Hay un pedido de sesión convocado para el martes a las 15, así que todos los detalles lo vamos a estar contando en esta hora y media. Nos vas a hacer las cuentas para ver si se suman 129, Claro. qué proyectos, qué tipo de iniciativas se van a estar discutiendo, todo eso en lujo de detalles ahora con tu informe. Así será. Bueno, Buenísimo. ahora nos vamos a ir a la provincia de La Pampa. Vamos. Diputada Marcela Colli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli, Amanda Alma y equipo saludan. Muy buenas tardes a los dos, y muchas gracias por este espacio. Bueno, Marcela, finalmente se concretó la convocatoria a una sesión especial para discutir el tema de las modificaciones a la ley que reglamentó los decretos de necesidad y de urgencia. Marcela, ¿ustedes quieren ponerle límites al presidente Javier Milei? Bueno, como ustedes saben, el tema de los decretos ha venido siendo una herramienta donde se ha hecho no el buen uso, sino un uso desmedido, ¿no? Y esto creo que cuando uno está en un proceso de democracia, donde el Congreso funciona, donde están constituidas las comisiones, debe ser aquellos temas tratados con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Esto es, digamos, el eje central de esta modificación de esta ley, donde nosotros vemos que es el Congreso donde se deben debatir los marcos legales para toda la República Argentina. Y en ese sentido, diputada, ¿cómo está? Buenas tardes, Amanda Alma la saluda. Preguntarle cómo está la relación dentro del espacio del radicalismo. Ustedes han conformado un nuevo bloque, se ha armado también un monobloque de otro correligionario de la provincia de Santa Fe. Está el bloque que conduce el diputado de Loredo. ¿Cómo es el vínculo entre el radicalismo y qué le expresan también sus correligionarios en la provincia directamente a partir de estas decisiones que han tomado aquí en el Parlamento? Bueno, a mí me tocó algo muy coincidente. Ni bien se constituyó el nuevo bloque también que pertenece a la Unión Cívica Radical, no está dentro de ninguna otra fuerza, nada más que dentro de la Unión Cívica Radical. Ni bien se conformó, ese sábado siguiente yo tuve convención en mi partido, porque se reformaba la Carta Orgánica Partidaria. Y lógicamente otro de los puntos es la información de los diputados nacionales y senadores, ¿no? Del espacio nacional
y provincial. Y bueno, claramente conté los sucesos que se habían ido dando para tomar la decisión. Fui escuchada con mucha atención. eh, Me puse a disposición de los señores convencionales y presidentes de comité, como también a la mesa de la conducción partidaria, como el presidente del partido y todo lo que lo acompañen, y a la convención, de cualquier inquietud o duda o reclamo que quieran hacer ante la decisión que uno había tomado. Este, y di las precisiones de todo este suceso que comienza allá en el mes de enero, cuando empezamos a tratar la ley de base, los posicionamientos, y los dos últimos vetos fueron los que claramente tomamos la decisión de constituir este nuevo bloque, dado que eran dos temas que a la Unión Cívica Radical siempre lo había llevado dentro de sus banderas. Y esas banderas yo no estaba dispuesta ni a bajarlas, ni a dejarlas de sostener, ni dejarlas a un costado. Lo que es el financiamiento de las universidades, donde nosotros tenemos una historia firme con respecto a la universidad pública y a su defensa y las reformas que ha tenido la vida universitaria a lo largo y a lo ancho de la historia. Y lógicamente el otro veto, que fue el de la movilidad jubilatoria. Entonces, creo que esos fueron los dos hechos que ya terminan siendo, digamos, la definición de la constitución del nuevo bloque, porque realmente los posicionamientos nuevos no coincidían con el liderazgo del bloque de Rodrigo de Loredo. ¿Qué tal, diputada Colli? ¿Cómo le va? Acá la saluda Antonio Ricovene. Yo le quería ¿Qué tal? preguntar, volviendo a la sesión que hablábamos recién para el día martes, bueno, Sí. uno de los argumentos que da el gobierno que complicaría la relación con los gobernadores pensando en el presupuesto 2025 tiene que ver con el DNU 824, el que le da mayores libertades a Caputo para refinanciar, reestructurar la deuda pública. Bueno, si recibieron algún comentario de los gobernadores o cómo ven en el bloque la posibilidad de que, si se rechaza ese decreto, el gobierno no pueda prorrogar una parte de los vencimientos de deuda que tiene para los próximos meses y no terminar de definir bien cuánto va a ser el monto para las obras que reciban las provincias? Bueno, como ustedes saben, has puesto justo un tema muy importante, que son la paralización de las obras en todas las provincias, o sea que no hay una mirada federal con respecto a lo que es la inversión en las obras públicas, fundamentalmente en lo que es rutas nacionales. Por ejemplo, a mí me toca una muy cerca. Y por el otro lado, aquellas provincias como es la mía, donde se quedaron con las cajas jubilatorias en aquella decisión de años atrás entre los que pasaban a Nación y que las provincias se hacían cargo. Bueno, la provincia de La Pampa es una de las que se queda con las cajas jubilatorias, y también la Nación tiene una deuda en lo que corresponde de ese porcentaje que debía, que reconocía la Nación que debía otorgar a las provincias por tomar esa decisión. A mí me parece que el tema de los gobernadores no hay que tomarlo como un tema tabú, sino que hay que tomarlo con el diálogo. Hay que ver que los legisladores no es realmente poner palos en la rueda, sino que realmente todas aquellas decisiones tengan esa mirada federal, que también es otro de los principios de la Unión Cívica Radical, que se distribuya equitativamente y como corresponde a cada provincia, que se dé las prioridades en las obras públicas y no porque sean amigos del poder tengan más accesibilidad a partidas que a gobernadores como los de la Unión Cívica Radical o de otros partidos no puedan tenerlo. Este es un poco el eje central de las decisiones. Diputada Colli, ¿qué tal? Gonzalo Solabarrieta la saluda. Estaba pensando, ¿no? Digo, la semana próxima se vendrán varias comisiones y usted tiene un cronograma, digo, porque conforma varias de ellas. El martes, discapacidad al mediodía. A las 14 también tiene otra reunión de ciencia y tecnología. El miércoles por la mañana, dentro de una serie de comisiones conjuntas, está Familia, Niñez y Juventudes, donde van a tratar un proyecto, inclusive del cual usted es cofirmante, respecto
respecto a la publicidad por ludopatía. Digo, ¿qué nos puede contar respecto a la expectativa que tienen estas comisiones? Y si sabe, digo, porque todavía no está publicado de manera oficial, pero se prevé que haya una sesión para el martes, si corre peligro la conclusión, digamos, de estas comisiones que están convocadas para el mediodía y para las 2 de la tarde del martes. Bueno, por lo general cuando se pide una sesión, las comisiones se reorganizan o se da un nuevo cronograma. Y también agrego que faltaría la que se suspendió esta semana, que es la de presupuesto con salud, que estaba prevista para el jueves y seguramente será el jueves próximo, y es uno de los ministerios que se está esperando fundamentalmente por algunos faltantes de medicamentos, por la falta de la vacuna del dengue. Bien. Básicamente uno presenta proyectos en cada una de las comisiones que van a funcionar y de otras, y uno intenta de que cada proyecto o cada voz que está emitido en ese proyecto sea acompañado. También está lo de familia, que seguramente se va a dictaminar sobre ludopatía, que es un tema que se abordó durante todo este año con numerosas reuniones en conjunto con otras comisiones donde los proyectos que hablan sobre el tema se dieron varias reuniones informativas para poder nutrirse de técnicos, expertos, de estudiosos sobre el tema y ver cuál es el dictamen que uno puede entregar o dar para que realmente esto que nos avanza, que es la ludopatía, pueda tener una reglamentación, como lo tiene España, que es un país europeo muy avanzado en este tema. Así que bueno, ese es uno de los temas. Después yo tengo un pedido de informes sobre la vacuna del dengue, que como sabemos no está siendo accesible a los ciudadanos, fundamentalmente a las zonas que son endémicas. Hay preocupación, si bien en algunos lugares hay cronograma, en otros no. Y luego después me dijiste Sí, familias discapacidad que va a tener su lugar al mediodía para el deporte federado. para el deporte federado, y ahí también tengo otro proyecto. Vamos a ver si avanzamos, si es con respecto a las pensiones no contributivas, ¿no? Un informe sobre las pensiones no contributivas. Porque hay gente que está iniciado los trámites hace mucho tiempo, están paralizadas, gente que realmente necesita de esa pensión, porque acuden a un diputado para preguntar qué es lo que pasa, por qué no avanza el trámite, ¿no? Así que creo que hay varios temas que se van a abordar esta semana. La semana que viene va a ser una semana cargada de temas y una variedad de temas, y fundamentalmente el presupuesto que esperar el Ministerio de Salud es muy importante. Gracias, diputada, por este ratito aquí en Pasos Perdidos, compartiendo las novedades y este anticipo que nos planteaba respecto de la semana próxima. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias. La diputada Marcela Colli, justamente de Democracia para Siempre, uno de los bloques del radicalismo, Así es. planteando en algún sentido que se pospondría para la semana que viene la reunión que se suspendió el día de hoy, ¿no? Para el próximo jueves. Es la vicepresidenta del bloque. Sí. Está Pablo Juliano, el Es presidente, verdad. y Marcela Colli, la vicepresidenta. Una de las autoridades del nuevo bloque que dijimos se terminó partiendo en 3 partes el radicalismo, ¿no? El bloque que lleva el nombre Unión Cívica Radical de Loredo, el bloque de Democracia para Siempre, que la diputada Colli es una autoridad, y el monobloque del diputado Barleta de la provincia de Santa Fe, que yo la otra vez lo confundí con el diputado de la provincia de Entre Ríos, pero también tiene su monobloque dentro del radicalismo. Todo con identidad boina blanca, podríamos decir, pero cada uno con su posicionamiento. Bueno, y esas diferencias se están viendo a la hora de las convocatorias, por ejemplo, para la sesión del día martes. El sector de Democracia para Siempre está acompañando y pidiendo, ¿no? la sesión especial para buscar modificar lo que es el decreto, la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia. El otro sector, el sector de Rodrigo de Loredo, por ahora tiene una postura diferente en torno al tema de los DNU, pero por ahora tampoco está definiendo la convocatoria de una sesión para tratar otros temas en una
posible, hipotética sesión pensada para el día miércoles. Exactamente, eso es lo que se va a ir develando la semana que viene. En un ratito con Antonio vamos a repasar específicamente cómo son los números, Sí. pero por otro lado, bueno, la inquietud sobre el tiempo que va pasando y el acortamiento del debate por el presupuesto 2025, que Claro. si bien es uno de los debates más engorrosos, que en general está pasando por fuera de las paredes del Congreso de la Nación, se está resolviendo más en las oficinas del Ejecutivo Nacional y veremos también si eso se puede concretar con esta visita del Ministro de Salud que quedó pendiente y cuándo será el dictamen, ¿no? El oficialismo Claro. pretende dictaminar esa semana del 20, quizás por ahí dictaminar el día anterior y Sí. luego Sí. llegar al En recinto, diputados ¿no? se permite. Sí. Pueden dictaminar el 19 y discutirlo el 20. Incluso, claro, el 20 es la fecha que tiene de objetivo Sí. el oficialismo para llegar con el presupuesto, pero todavía faltan muchos puntos por definir. Las reuniones con los gobernadores, tanto del peronismo, del PRO, como del radicalismo en la Casa Rosada, empiezan a dejar muchos lugares vacíos respecto a qué va a terminar ocurriendo con la política fiscal de muchos de los lugares, también con el desarrollo de las obras que faltan y las obras que necesitan empezar a trabajar. Y a partir de eso, bueno, las distintas propuestas que empiezan a llegar a las autoridades de la Cámara de Diputados y también a Carlos Huberman, que ha sido una de las personas que pasó mucho tiempo en diputados y en el Senado también, explicando el presupuesto y buscando también algunas posibilidades para reajustar partidas que permitan, bueno, esta aprobación. Y a Bueno, todo esto sí. se le suma esto que mencionaba Coli respecto a la llegada de Lugones, el secretario de Salud aquí a la Cámara de Diputados, que nos sorprendió, ¿no? Con esto de que posiblemente Sí. se postergue para el jueves próximo porque no teníamos clarificada esa información, pero bueno, habrá que ver en el día a día si se termina confirmando, Claro. lógicamente. Pero sí el tema de la vacuna en el calendario nacional, que es un tema que ya viene desde el principio de año con la firma y los proyectos de distintos diputados de diferentes bloques, inclusive dentro de la Libertad Avanza. Claro. Recuerdo un proyecto, si mal no recuerdo, del diputado Moreno Valle. Ujú, que claro, de lo que- Salta. Claro, exactamente, que lo que proponía, obviamente, vinculado a que la situación en su provincia seguramente también es problemática, pero así como en muchos puntos del país, varias iniciativas y ahí han quedado. No han tenido su tratamiento durante el año en un tema muy importante. Actualmente, entre las edades de los 18 y los 59 años, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, recuerdo, a aquellas personas que ya tuvieron el dengue se pueden inscribir, pero por ahora ese es el esquema que se está manejando en algunos Sí, y si tiene partida presupuestaria el proyecto, tiene que pasar por presupuesto, que su Claro, prioridad obvio, es, sin sin dudas. duda, el proyecto de presupuesto 2025. Así que está todo un poco relacionado, ¿no? Si no se Totalmente. resuelve una cosa, lo otro queda acumulado. Totalmente. Ahí, como dice nuestro graph, la sesión es para el martes a las 3 de la tarde. Sí, a las 15 Esto horas. teniendo en cuenta el calendario de diferentes comisiones que recién Gonza estaba señalando y que después seguramente lo va a estar ampliando, que dejarían un poco con muy poco tiempo para aquella que está convocada a las 2 de la tarde, ¿no? Porque si la sesión está convocada a las 3, automáticamente la discusión en comisión se tiene que levantar. Pero para las comisiones que están previstas para a las 12 del mediodía, me parece que llegan bien a las 3 de la tarde. Sí, podrían llegar tranquilamente, pero es cierto lo que dice Marcela Coli. De todas maneras, tengo el recuerdo de algunas sesiones cerca de las 11 de la mañana y comisiones a las 9 que se han realizado. Depende obviamente de la cantidad de jefes de bloques que haya, por ejemplo, en las mismas, o que participen o que quieran participar de las mismas, porque después obviamente todo está lógicamente apuntado a ya la concentración básicamente de las reuniones previas a la sesión. La sesión está prevista a las 3 de la tarde, como decíamos, y la comisión anterior es a las 14 horas de Derechos Humanos y Garantías, ¿no? Que Claro. conduce Sabrina Ahmeyed y que viene planteando algunas modificaciones que quieren hacer al Código Penal, así que veremos si se da la posibilidad de esa misma sesión ese día de comisión o se suspenda, ¿no? Porque también lo que decían ustedes, están cerca de la sesión, muchas veces si hay invitados se puede sesionar un ratito, pero bueno, no es la primera vez que se suspende Bueno, sobre la marcha. Van a digamos. tener 1 hora de sesión. Sí, seguro, por Una lo hora menos. de reunión de comisión. comisión para Eso es a la una, resolver sí, que hay algo. Claro. Eso es a la perfecto. una. Eso es a la una, entonces ahí Ciencia y está. tecnología tal vez es la que tiene más Se complica un poco peligro más. de que se pueda llegar a realizar por el tiempo más que nada. Bueno, vamos a hacer una pausa, Man. Vamos a hacer una pausa y volvemos en instantes.
Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones? ¿Cómo se piensa la inclusión? Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Bloque aquí en Pasos Perdidos, repasando la información parlamentaria. Hoy también hubo un poco de actividad aquí en la Cámara, con algunas comisiones. En un ratito vamos a estar repasándolas. Pero también hubo actividad en los últimos días respecto a varios proyectos. Sin duda, el más importante tiene que ver con el presupuesto 2025 y con algunas definiciones que todavía faltan concretar. Y la novedad de que la semana próxima ya está convocada una sesión para las 15 horas del día martes. Exactamente, a las 3 de la tarde, bien como dice Amanda, y en el medio también va a haber algunas comisiones más temprano para ir acelerando también los tiempos de esta Cámara de Diputados, tiempos del Congreso que cierran sus sesiones ordinarias el próximo 30 de noviembre, a fin de mes. Dentro de la actividad que tuvo la Cámara, consagró al diputado Chumpitas, diputado del PRO por la provincia de Santa Fe, como flamante presidente de la Comisión de Intereses Marítimos. Claro, porque había quedado vacante a partir de la muerte del diputado Stefani de Tierra del Fuego, que era quien llevaba adelante como miembro del PRO esa conducción de la comisión. Exactamente. Bueno, varios temas para discutir en esa comisión, varios temas también que Diputados Televisión conversó con el diputado Chumpitas. Uno de ellos, la trazabilidad de la pesca, uno de los proyectos pendientes en discusión aquí en la Cámara Baja. Es un tema realmente importante, pero difícil al mismo tiempo. En oportunidad había más de 60 proyectos que tenían que ver con la actividad pesquera. Luego se ha llegado a estos dictámenes que bien mencionabas y bueno, no se logró el consenso para que avance. Pero me parece importantísimo, esto lo vimos en la Prefectura Naval Argentina cuando con la comisión visitamos las instalaciones, vimos todos los sistemas inteligentes de control de pesca, el control de las 200 millas, el control de los buques extranjeros, la pesca ilegal y demás, y me parece que es fundamental para la República Argentina, no solo por el recurso, sino por lo que significa en términos generales la pesca para la República Argentina, poder controlar este recurso natural. Entiendo que el gobierno se manifestó acerca de la concesión de la hidrovía que iba a llevarse adelante antes de terminar este año. Nos queda muy poco tiempo, noviembre, diciembre, pero creo que si logramos por lo menos avanzar en esa licitación, el año que viene esto podría estar funcionando. A nosotros nos parece fundamental, por lo que te mencionaba, el calado, el ingreso a puertos y principalmente para poder aportar a todo lo que es el sistema de infraestructura del sistema portuario, básicamente. Por allí sale el 80% del cereal de la República Argentina. A veces no lo dimensionamos, pero la importancia que tiene la hidrovía y los puertos al norte de la ciudad de Rosario es realmente magnífica. La zona de donde es Chumpitas, ¿no? Justamente la zona núcleo, la zona de la provincia de Santa Fe, de Rosario, el puerto de Rosario, el más importante de la Argentina. Exactamente, Gabriel Chumpitas. Exactamente. Diputado del PRO por Santa Fe. Vamos a repasar con Antonio finalmente lo que veníamos prometiendo, que tiene que ver con la sesión convocada para el 12, para la semana que viene, martes, a las 15 horas. Antonio, ¿cómo se va a poder construir ese quórum y de qué van a estar discutiendo? Bueno, vamos a ver, Aman, lo primero que le prestamos atención cuando recibimos el pedido de sesión es las firmas que lleva. Es un pedido de sesión que lleva firmas ampliadas, pero bueno, fija la fecha, como decíamos, para el martes a las 15. Esperamos todavía igual la convocatoria formal de parte de la presidencia de la Cámara, donde la oposición busca llevar dos temas. Primero, modificar la ley 26.122, la ley de DNU, que tiene un sólido dictamen de parte de los distintos bloques de la oposición que firman justamente este pedido de sesión. Y también rechazar el decreto que amplía las facultades del Ministerio de Economía para renegociar la deuda. Básicamente le saca la restricción de que no puede reformular una deuda, hacer un canje de deuda que perjudique o que aumente esa deuda. Para esta sesión es importante destacar que, con los bloques que convocan, como decíamos recién. Por un lado está Unión por la Patria, luego aparece también Encuentro Federal, Democracia para Siempre y está Sergio Acevedo del bloque por Santa Cruz, que responde al gobernador patagónico Claudio Vidal. Lo que es importante tener en cuenta con este punto es, cómo no solamente quiénes firman de los bloques,
sino que también que hay una decisión de, bueno, empezar a firmar también con el kirchnerismo, aunque tengan posiciones distintas. En el gobierno, bueno, esto no cayó para nada bien, porque lo que ven es una voluntad de distintos bloques de seguir poniendo palos en la rueda. Insisten que para el Ministerio de Economía es importante este decreto que le permite, bueno, renegociar la deuda de modo tal que le pueda dar una previsibilidad para el año que viene, pensando también en el presupuesto 2025, en las obras que necesitan las provincias, en las exenciones impositivas para muchos sectores productivos, que es lo que está demorando básicamente la definición del presupuesto. El gobierno lo que les dice es, bueno, si ustedes eliminan ese decreto, nosotros no podemos terminar de renegociar la deuda que tenemos para los próximos meses y no podemos garantizar las obras que nos están pidiendo. Por eso aseguran que de los gobernadores no firmó ninguno el pedido de esta sesión. No hay firmas de Innovación Federal, de Encuentro Federal. Los que firman no son directamente los que tienen relación con los gobernadores. De Córdoba, el que firma es Juan Brugue, no firma Carlos Gutiérrez, que tiene una relación más cercana con Martín Yarlora, por ejemplo. Entonces, a partir de eso podemos ver cómo el gobierno, bueno, va a buscar desactivar esta sesión. Hay una voluntad clara de tratar de que esta sesión no se lleve adelante. Una de las posibilidades que tiene que ver con que haya otro pedido de sesión especial un rato antes, cosa de darle lugar a ese y tener que patear para más adelante este proyecto. La voluntad del gobierno es básicamente terminar con el presupuesto y terminar con la actividad parlamentaria. Vamos a ver qué chances tiene en caso de que se trate la reforma de la ley 26.122 en el Senado, qué tan rápido va a poder avanzar, teniendo en cuenta que hasta el 30 de noviembre dura el periodo ordinario. Pensando que, bueno, el presidente difícilmente, teniendo esta gran amenaza, vaya a prorrogarlo, puede ir directamente a extraordinarias y dejar este tema por fuera. Este es uno de los puntos importantes para la jornada del martes. Bueno, otro de los temas tiene que ver con la necesidad de los 129 diputados que se necesita una mayoría absoluta para modificar la ley 26.122, porque es una ley que regula los actos de gobierno, regula los decretos de necesidad y urgencia, y también es una ley que en los bloques que convocan, bueno, les hace mucho ruido que el presidente la vaya a vetar, más allá de que Milei lo dijo en su participación en el foro de los empresarios de IDEA. Bueno, si el presidente veta una ley que el Congreso está sancionando para funcionar como organismo de control, para limitar el poder del Poder Ejecutivo, valga la redundancia, bueno, es un veto, lo entienden un poco más polémico y entienden que se puede judicializar también eso. Claro, no hay argumento ahí respecto de lo presupuestario, por ejemplo. Claro, no está el argumento presupuestario. Lo que dicen es, bueno, nos están cambiando las reglas del juego en la mitad del partido. En todo caso, piensen un proyecto a partir de la próxima presidencia, a partir de ponerle 2027. Una fecha, ponerle. Claro, pongan una fecha, no se puede hacer esto de cambiarme las reglas del juego en el medio del partido. Bueno, esa es una alternativa y una posibilidad. Que a partir del próximo gobierno, pero es... Algunos diputados del PRO están pensando en esta idea. Sí, es lo que plantea el PRO, no es lo que planteó la Libertad Avanza, que directamente lo rechazó. También hay que recordar que hay muchos proyectos de distintas fuerzas políticas que hace por lo menos 15 años vienen trabajando en pos de la modificación de los decretos de necesidad y urgencia, y que también hay varias discusiones ya planteadas de los diferentes sectores, ¿no? El tema es quién está en el poder en el momento en que esta decisión se lleva adelante. Veremos también qué se puede negociar, porque hay como 4 dictámenes de ese proyecto, ¿no? Sí, hay cuatro dictámenes distintos. Hay uno que tiene más fuerza y que, bueno, sería el que avanzaría con el voto del kirchnerismo, con el voto de Encuentro Federal, con el voto de Democracia para Siempre. Pero decíamos, el gobierno va a trabajar también, bueno, con los gobernadores para hacer caer esta sesión, sea por la falta de quórum. Difícilmente, la verdad, no consiga quórum esta sesión, pero también pensando que las negociaciones presupuestarias es algo que aparece muy claro en esto. El proyecto, vamos a repasar un poquito también lo que tiene para decir el proyecto de reforma, ¿no es cierto? Porque propone que los DNU expiren en 90 días si no son aprobados por ambas cámaras.
es algo que va a llevar mucho trabajo al Congreso, pensando en la cantidad de decretos que firman los presidentes y pensando también, comparándolo con la actividad que suelen tener estas cámaras. La mayoría de los decretos que firmó el presidente Milei son en temas presupuestarios. Recordemos que asumió sin un presupuesto, lo que lo obligó a asignar de forma arbitraria distintas partidas. Bueno, cada uno de esos decretos debería ser aprobado por ambas cámaras y si en 90 días, que son 3 meses, no logra esa aprobación, quedaría sin efecto. Un ejemplo para pensar esto es que hubiese ocurrido con el DNU 70, ese primer DNU, el DNU más famoso de Javier Milei, que solo fue rechazado por el Senado, como no fue ni siquiera tratado por esta Cámara, sigue en vigencia. Bueno, esta ley cambiaría directamente no lo cambiaría porque no es retroactiva, pero no limitaría la posibilidad de volver a repetir un DNU que avance con más de 300 derogaciones y desregulaciones. Por esto decíamos que, bueno, la oposición quiere tratar esto antes del receso legislativo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que el DNU 70 salió en el periodo extraordinario y teniendo en cuenta la posibilidad del gobierno nacional de volver a repetir esa acción, es lo que teme también el gobierno, por eso no quiere que se sancione. La modificación también establece que el rechazo en una cámara ya deroga el decreto de necesidad y urgencia, que fue lo que ocurrió con el 70. A diferencia del actual, ¿no? A diferencia del actual, por cierto, sí, que puede nunca tratarlo el Congreso, que igualmente mantiene su efecto. Este cambio apunta a fortalecer el control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, por eso especulan que un eventual veto, podría recaer en la judicialización. Y por último, el presidente Javier Milei, como decíamos, advirtió que vetará esta iniciativa en caso de ser aprobada. Los bloques opositores afirman que la justicia va a frenar este veto por tratarse de una ley que controla los poderes, que va en fomento del control entre los distintos poderes del Estado. Sí, me parece complejo, cómo construir una argumentación respecto a la modificación de la herramienta del DNU, porque justamente parte de las críticas de todos los sectores que hubo en diciembre, el 20 de diciembre, cuando se conoció el primer decreto importante de Javier Milei, tenía que ver con la cantidad y diversidad de materias, ¿no? De hecho, en varias sesiones, diputados de los bloques que hoy están convocando esta sesión plantearon que si se presentaba un decreto, un acto administrativo, que es el decreto por cada una de las leyes que eran modificadas, no había muchos cuestionamientos para hacer. Claro. El tema era que, eran muchas materias en un solo acto administrativo que terminó judicializado por partes, ¿no? Recordemos que toda la discusión sobre las sociedades anónimas deportivas está judicializada, toda la materia que tiene que ver con la modificación de la ley de contrato de trabajo y el empleo público está en el decreto judicializado y frenado por la justicia y las cámaras federales. Tiene que resolverlo en definitiva la Corte Suprema, pero ya hay un antecedente donde la justicia dijo, no se puede avanzar de esta manera, en este sentido, con toda esta diversidad de cosas, en un solo acto administrativo, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, es también en parte el juego de la democracia, el juego de la construcción de mayorías, el juego de la construcción de las minorías para intentar también alcanzar, en algunos casos, algunas resoluciones que puedan también acompañar las políticas, en este caso del gobierno nacional, porque en definitiva cuando hay una construcción, por ejemplo, de un número determinado, pero que corresponde a 1/3 de la Cámara para bloquear y blindar en definitiva una decisión presidencial como un veto a una sanción del Congreso, también es el juego de la democracia, esa posibilidad que tienen los sectores que a lo mejor tienen la menor cantidad de legisladores nacionales. Esa construcción de mayorías que están trabajando por estas horas para ver si pueden modificar la norma, es en definitiva la expresión del Congreso Nacional. Sí, claro. ¿No? Claro, un Congreso Nacional que es opositor principalmente al gobierno, al signo político del gobierno de Javier Milei, que tiene una mayoría que impulsa proyectos que son en otro sentido, que tienen diferencias con el oficialismo, y también, como bien decías, la construcción de mayorías que logra el oficialismo en cada momento
como por ejemplo con el debate presupuestario. Por eso era uno de los argumentos posibles que se podía dar para sostener el veto presidencial, bueno, las cuentas públicas, Sí, ¿no? claro. Esta es otra materia que tiene que ver, como bien decía Antonio, con otra de las dimensiones que tiene el Congreso de la Nación, que es el control del Poder Ejecutivo. Bueno, vamos a ver también qué poder de fuego va a tener el gobierno nacional en medio de las negociaciones para que pueda avanzar finalmente la sesión o caerse. El gobierno está trabajando, Que no haya 129. que no haya 129, sí. O forzar a que no haya 129 y que tengan que levantar directamente la sesión porque ven que no tienen los números. Hace varios días están especulando con este pedido de sesión, llegó recién hoy porque también los números, es cierto que estaban muy ajustados, y como pasa con todos los gobiernos, con todos los años, cuando se acerca el debate por el presupuesto, nadie quiere ser tan opositor pensando también en los que gobiernan los territorios. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió en la Comisión de Economía, porque allí también se analizaron temas vinculados, obviamente, con el presupuesto 2025. Ariel Rauschenberger, diputado de Unión por la Patria por la provincia de La Pampa, habló con Diputados Televisión de esta manera. Bueno, gracias por invitarme a poder contar un poco, ¿no?, lo que sucedió en la reunión, una reunión plenaria entre Economía y la Comisión también de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Entendimos necesario tener una reunión para debatir y escuchar opiniones de especialistas y de expertos bajo el lema Argentina 2025, perspectivas económicas y tributarias. Y en ese sentido recibimos a representantes de la educación, de la ciencia, de la tecnología, a rectores que dieron su opinión sobre cuál es el impacto que tiene el presupuesto 2025 en sus ámbitos. También a representantes consultores de estudios económicos, especialistas en finanzas provinciales, que también nos dieran su mirada sobre la macroeconomía y el impacto en cada provincia, y también del sector productivo, representantes de pymes y de cooperativas que tienen una importancia singular en las provincias particularmente, ¿no? Y en todo lo que significa el sistema cooperativo en la economía social. Por un lado, si hablamos de lo que es todo lo relacionado con las universidades, tuvimos la exposición de rectores de distintas universidades de la Argentina, donde, bueno, la queja o el planteo es la reducción que ha habido de los fondos universitarios en este año en particular, y bueno, lo preocupante es que esto no se agota en el 2024, claro, sino que, bueno, que ha generado el conflicto que hoy se está viviendo en el sistema universitario, sino que el conflicto o el problema sigue para el año que viene, porque el conflicto no se ha solucionado, y de la manera que, en la medida que no haya fondos suficientes para una mejora del presupuesto que se ha planteado por parte del gobierno nacional, va a ser complicado el año, digamos, el año educativo universitario para el 2025. Bueno, ahí estaba Ariel Rauschenberger, el diputado de Unión por la Patria, presidente de la Comisión de Economía. Sí, porque ayer estuvieron presentes distintos sectores del área científico-técnica dando cuenta de los efectos de los recortes presupuestarios que están previstos en el presupuesto 2025, que tiene como premisa el déficit cero. Esto quiere decir que solo se va a ejecutar lo que resulta de la recaudación impositiva luego de destinar los recursos para el pago de la deuda externa. Entonces, bueno, queda poca plata. Exacto, y ahí es toda la discusión que se da en varias comisiones de trabajo con distintos temas, terminan o tienen una terminal directa en los números, en el presupuesto. Pasó con la Comisión de Obras Públicas, donde varios legisladores estuvieron hablando de la necesidad de retomar, no pensar obras públicas nuevas para el año 2025, retomar aquellas que quedaron paralizadas en este año 2024, porque en definitiva, lo que señalan muchos legisladores nacionales, hay muchas obras públicas que están en un 80% de avance de obra, pero el abandono puede generar un retraso importante y un perjuicio para la obra y para el Estado. Y también decir que muchas de estas obras están realizadas con capitales extranjeros o con programas, por ejemplo, del Banco Mundial, o con programas del Fondo para la Alimentación, cuestiones que tienen que ver con el trazado de
aguas limpias, de aguas o de cloacas, incluso también de puentes, que son financiamientos que se hacen a partir de préstamos que se solicitan a través del Estado Nacional para el desarrollo de alguna obra en particular que se negoció durante varios años. Claro. Y se planifica en etapas. Una primera etapa donde se hacen todas las licitaciones y se ejecuta una parte de la obra, y otra etapa que tiene que ver ya con los acabados de la obra, que es lo que muchas veces queda pendiente, ¿no? La última etapa, y explicar justamente lo que sucede con el presupuesto. No solo se trabaja en función de los gastos o las inversiones inmediatamente posteriores al año de la aprobación de ese presupuesto, sino que también hay algunas obras que se planifican en estas etapas a lo largo de 2 o 3 años por lo menos. Bueno, es ahí también las conversaciones que hay fuera de este Congreso Nacional. Sí. Los gobernadores hablan de estos temas, hablan de las obras públicas, hablan de las transferencias de la nación a las provincias, hablan de aquellas transferencias automáticas que se venían dando respecto, por ejemplo, a algunos programas que tenían que ver con el Fondo de Incentivo Docente. Asignaciones específicas también. Exactamente. Bueno, ¿cómo va a seguir en adelante en el año 2025? Los gobernadores dicen, nosotros nos hacemos cargo, Fondo de Incentivo Docente, subsidios al transporte, bueno, pero en el medio hay que ver de qué manera se distribuye la coparticipación. Y también se plantea en relación a eso porque de todos los impuestos y tributos que aportamos todos los argentinos en cada acción, en cada consumo, en cada actividad que se desarrolla, hay algunas asignaciones específicas para determinadas cajas. La jubilación es una, el ANSES recibe específicamente, por ejemplo, del impuesto al tabaco, también del impuesto a los combustibles. Hay una porción de ese dinero que todos los días ingresa a las arcas del Estado que va automáticamente a algunas cajas específicas. Pero como eso se está recortando como parte de la asistencia de incluso las deudas que tiene el Ejecutivo Nacional con las provincias no están saldadas, hay una discusión que no se termina de resolver. Y eso demora también el tratamiento del presupuesto, porque el gobierno tiene que llegar al recinto con 129 votos garantizados. Exactamente. No puede volver para atrás como al principio del año con la ley bases, que tuvo que volver a comisión porque no lograba pasar el articulado en particular. No le sirve en esta etapa, en su primer año de gobierno, al Ejecutivo Nacional tampoco no tener presupuesto. Por eso, a ver, pensando a largo plazo, los gobernadores necesitan sí tener el presupuesto. Sí. Que quede plasmado en la ley del Congreso Nacional, en la ley de presupuesto general de gastos para el año 2025, cuál va a ser el destino de fondos determinados para obras determinadas. Eso necesitan los gobernadores, que quede plasmado en el presupuesto. El gobierno nacional podría no tener presupuesto y readecuar partidas con su visión y su proyecto político en el año 2025. Sí, en algún sentido, pero también le complica, ¿no? Bueno, es en parte una de las debilidades que enfrenta el gobierno, ¿no es cierto? Que es esto de escuchar siempre el mensaje de los mercados, de los inversores, algo que el PRO le remarca mucho. Mauricio Macri está insistiendo con que el gobierno no se enfoca en recibir inversiones, más allá del RIGI, que en muchos casos quedó paralizado durante un tiempo su reglamentación, no llegaron muchas de las inversiones que tenían previstas. Bueno, justamente también por esta necesidad, que es parte de la agenda del PRO, remarcar la solidez institucional, ¿no? Claro, también esa es la discusión, ¿no? Al gobierno le puede servir en términos de la discrecionalidad la no aprobación de un presupuesto, pero con las variables que tiene previstas y también con los acuerdos internacionales que tiene previstos respecto al endeudamiento externo, no sé cuánto le sostiene la legalidad no tener un presupuesto aprobado, ¿no? En principio, muchas versiones indican que los organismos internacionales de crédito le están pidiendo al gobierno nacional que el próximo año tenga un presupuesto sancionado, respaldado por este Congreso Nacional. Bueno, vamos a la pausa, la última del día de hoy. Volvemos en instantes nomás. Aquí estamos en Pasos Perdidos.
Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Muy bien, último tramo de Diputados Televisión en la jornada de hoy de Pasos Perdidos. Último tramo que estamos transitando. Enseguida vamos a estar nuevamente repasando un poco la agenda que tiene esta Cámara Baja en torno a una semana que es la que se viene con muchos temas. Y además con una sesión especial solicitada por distintos sectores de la oposición y veremos también si se van conformando y confirmando a la vez lo que son las convocatorias a otras reuniones que, por ejemplo, quedaron suspendidas en el día de hoy. Claro, tiene que ver principalmente con la Comisión de Presupuesto, tiene que ver también con otros proyectos que están buscando dictaminar diferentes iniciativas que están discutiendo, por ejemplo, la de Obras Públicas, que vino también distintos referentes de los proyectos que hay sobre el observatorio y la presencia, bueno, la no presencia, la ausencia, la convocatoria para las próximas semanas del secretario de Obras Públicas, que también iba a estar presente y por cuestiones de agenda no se pudo presentar aquí en el Congreso. Pero también la pregunta respecto a cómo van a trabajar los diferentes bloques, los dictámenes del presupuesto, porque la discusión más compleja se da sobre la firma de los dictámenes. Es verdad que hay proyectos o hay bloques que buscan presentar su propio proyecto, pero por otro lado, bueno, todavía no está tan en claro cuáles son las negociaciones que se aceptaron por parte del oficialismo con algunas de las críticas que se hicieron de los bloques opositores que venían muy en alza en los primeros días de octubre, a fines de septiembre, con las reuniones informativas, pero que ahora entró incluso en un stand-by de las reuniones de articulación parlamentaria que tiene el oficialismo con sus aliados. Bueno, uno puede presuponer que los legisladores nacionales que tienen terminales en sus gobernadores, y si estos gobernadores han participado de reuniones en Casa de Gobierno, van a tener información respecto a qué habría que modificar y qué es lo que acepta de esas modificaciones o propuestas, cuáles son aceptadas por el oficialismo o por el gobierno nacional. A la hora de diagramar un dictamen correspondiente. Estamos hablando principalmente de los gobernadores que están enrolados en lo que fue en su momento Juntos por el Cambio, el PRO, la Unión Cívica Radical y algunas fuerzas provinciales, como es el caso de San Juan o el caso de la provincia de San Luis. Y otro tema que quedó pendiente, veremos cómo se va a tramitar en los próximos días, si es que llega finalmente al recinto, tiene que ver con la privatización de Aerolíneas Argentinas. En la jornada del día de hoy también hubo novedades respecto al despido de trabajadores que habían convocado una serie de acciones de asambleas informativas por el conflicto que están teniendo con el gobierno nacional por la paritaria, por el aumento paritario, que no se ponen de acuerdo. Bueno, han hecho algunas medidas de fuerza, ha habido declaraciones fuertes también por parte del oficialismo, del Ejecutivo Nacional respecto a el accionar de los trabajadores, el uso de la herramienta de la huelga o de, en este caso, las asambleas en los lugares de trabajo, que recordemos que cuando fue la discusión de la ley bases también aparecían determinados cuestionamientos por parte del oficialismo, algunas se aprobaron, otras fueron modificadas.
respecto a los alcances de las medidas de fuerza. Bueno, ha habido también en ese sentido algunas acciones por parte del Ejecutivo Nacional que repercutió en la desvinculación de un grupo de trabajadores que se habían sumado a estas acciones gremiales. El tema aerolíneas está dictaminado, tiene dictámenes a favor, tiene dictámenes en contra, tiene dictámenes también respecto a una organización mixta pública-privada, pero todavía no están garantizados ni las presencias para una sesión, ni los votos para aprobar alguno de estos proyectos, ni el rechazo ni el de la privatización total. Por lo menos por estos tiempos veremos qué pasa si hay una convocatoria a extraordinarias o algo que en las últimas horas de la jornada de ayer el propio jefe de gabinete descartó. Guillermo Franco hizo declaraciones públicas y descartó una convocatoria del Ejecutivo a un periodo de sesiones extraordinarias. Pero sí puede haber una prórroga de sesiones ordinarias y ahí reacomodar lo que serían un poco las diferentes posturas de los bloques políticos y ver si hay una construcción de mayoría para avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas. Hoy el gobierno tiene su foco principalmente puesto en por un lado, en el presupuesto 2025. Pero también hay avances en los debates en el Senado, que también venía bastante planchada la discusión con algunas de las iniciativas que tuvieron dictamen acá en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Sí, son los puntos que empiezan a quedar a riesgo de pérdida. Pensando en lo que hablábamos recién de las sesiones que quedarán a lo sumo 2 o 3 sesiones más. Como mucho. Como muchísimo. Y bueno, hay varios temas, ¿no? Claro. Esperando ser tratados, la privatización de Aerolíneas Argentinas con la presión ya del PRO para tratar este tema. Pero bueno, la imposibilidad de los votos, una vez más, acompleja a un oficialismo muy minoritario en esta Cámara. Decíamos que el oficialismo y la oposición en el Senado también están avanzando en algunos temas, estuvieron con algunas comisiones en la jornada del día de ayer y también el anticipo del Gobierno Nacional de avanzar con pliegos de jueces, que quedan pendientes también las definiciones sobre la Corte Suprema de Justicia, porque ya fueron las audiencias con los candidatos, ya están los pliegos sobre la mesa de los 2 candidatos y se acorta el tiempo para las definiciones, recordando que en diciembre uno de los jueces de la Corte Suprema, el juez Maqueda, se cumple los 75 años y se tiene que ir porque no tiene acuerdo del Senado para continuar. Quedaría la Corte con 3 integrantes, ¿no? Actualmente. Muy difícil para trabajar. Es difícil para trabajar y además la estrategia del oficialismo en el Senado Nacional siempre fue que la discusión al recinto llegan los 2 pliegos, el del juez Lijo y el del doctor Mansilla. Exacto, no por separado. No por separado. Cuando uno habla con algunos senadores dicen, la verdad que el pliego de Lijo ya tiene los números y las firmas correspondientes para las 9 firmas reglamentarias de la Comisión de Acuerdos para poder habilitar el recinto. La de Mansilla todavía no tiene la candidatura de Mansilla. Pero la idea es trabajarlo en conjunto. Los 2 candidatos. Entonces ahí está, por ahora frenado. Hay que ver también si esos senadores que dicen que las firmas para el hijo están, hay que ver si realmente están. Sí, claro, y después de las firmas, los votos, ¿no? Porque son 2 instancias diferentes que se van negociando con una minoría muy exigua que tiene el oficialismo en la Cámara, pero una mayoría que supo construir al principio del año respecto de algunos temas estratégicos que le permitió avanzar, por ejemplo, con la ley bases y con el paquete fiscal y con otras iniciativas. Pero bueno, será cuestión de que vaya avanzando el ritmo de lo que queda del año, pero con esta idea, ¿no? Que si termina el año sin la posibilidad de avanzar con los jueces de la Corte Suprema, después de un año de trabajo, sin la posibilidad de avanzar con el presupuesto, queda un poco trunco también el trabajo. Bueno, vamos a irnos a nuestro móvil porque nos está llamando Lourdes López. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Fer, Aman, bueno, saludar ahí por supuesto a toda la mesa y a la audiencia a través de Diputados TV. Bueno, estamos acá en lo que es el anexo, se ven por supuesto ya muchos saliendo, dejando sus oficinas en este día jueves o previernes, como nos gusta llamarlo a nosotros,
bueno, después de una tarea cumplida, de mucha actividad durante toda esta semana, durante todo este día también. Mañana, por supuesto, queda mucho por hacer, pero pensando sí en lo que fue quizás la ausencia, ¿no?, de Mario Lugones, y lo conversábamos anteriormente, la ausencia de Mario Lugones, el ministro de Salud, por un tema netamente de agenda del funcionario de la cartera de Salud, que no estuvo presente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por segunda semana consecutiva no se están dando reuniones en esta comisión, que tuvo, si no me equivoco, 3 reuniones consecutivas llevadas adelante en este caso por el diputado José Luis Espert. Y además hay que decir que para la semana que viene, y ya, bueno, dejando quizás una semana en esta particularmente, que se han conformado varios grupos de amistad, donde se ha tratado también el tema de Aerolíneas Argentinas, que es algo que hasta el día de hoy está pendiente, con una situación, bueno, bastante compleja por parte de los pasajeros también que van a tomar los vuelos, y también por parte del personal, que tienen muchas incógnitas, ¿no?, alrededor de qué es lo que va a pasar realmente con Aerolíneas Argentinas en nuestro país. Pero fuera de este tema, ya hay que decir que la semana que viene se han pedido por parte de la oposición y de otros bloques bueno, que en realidad pueda darse una sesión para el día martes 12 a las 15 horas. Esto, por supuesto, todavía no está confirmado, porque hay que terminar de acomodar todo lo que es el tema de los números, ¿no?, del quórum, para que pueda llevarse adelante esta sesión, donde se trataría lo que es las modificaciones de DNU y también todo lo que es el rechazo del canje de deuda. Así que, bueno, son varios temas que están en el tintero. Sí, bueno, efectivamente, sí, son varios los temas que quedan pendientes, como veníamos repasando respecto a la sesión, Lourdes, pero también, bueno, con algunas actividades que se dieron en la jornada del día de hoy, algunas comisiones, grupos de amistad importantes, como el grupo de amistad con la República Federativa del Brasil, y con comisiones que también estuvieron dictaminando algunas cosas, sobre todo proyectos de declaración en la Comisión de Cultura, que mantiene su ritmo actual y activo de funcionamiento. Exactamente. Hay que decir que la Comisión de Cultura también, que bueno, por supuesto es un tema que hace ya bastante se tenía cierta duda, ¿no?, de qué es lo que realmente iba a suceder con este tipo de comisiones, que no eran netamente las económicas, finanzas, presupuesto, que por ahí eran los temas que más interesaban al gobierno, pero bueno, poder seguir trabajando y poder, en este caso, trabajando por la cultura de nuestro país es muy importante. Hay que decir que a principios de esta semana se llevó adelante un encuentro cultural también, pero sobre todo literario, en la Biblioteca del Congreso, que tiene que ver con el primer encuentro de literatura afrodescendiente o afroargentina también, porque aparte de ser afrodescendientes son afroargentinos y afroargentinas, que bueno, por supuesto se sienten identificados con su cultura, con sus tradiciones, y es importante que desde esta casa parlamentaria y desde la biblioteca también se les dé el lugar que necesitan para visibilizarse, para mostrar, para culturizar también, y para dar a conocer sobre todo. Así que realmente es bueno, bastante amplio, y desde distintos sectores. Cuando hablamos de cultura nos referimos también a literatura, a proyectos de ley también, al financiamiento, que es algo que bueno, hasta el día de hoy todavía hay bastantes incomodidades en este tema para la cultura de nuestro país. Pero bueno, seguramente con este tipo de actividades como las que recién les mencionaba, seguimos fomentando para que la cultura y las culturas que tenemos acá en Argentina y sobre todo en esta casa parlamentaria no desaparezcan, ¿no? Gracias, Lourdes, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Nos vemos en cualquier momento. Un placer. Hablaba de Lourdes de la cultura afrodescendiente. Sí. Mañana, 8 de noviembre, es el Día de la Afrodescendencia en Argentina, en referencia a María Remedios del Valle. Ya en el año 2010 se estableció esa fecha como un hecho y una fecha de memoria y de reconocimiento a antepasados y también a las comunidades afroargentinas. Así que va a haber muchas actividades mañana. De hecho, va a haber reconocimientos aquí a referentes de la comunidad afro en el Congreso de la Nación. Vamos a poder seguir conversando un poco más. Recordemos que María Remedios del Valle está dentro de los billetes de 10.000 pesos, ¿no? Claro. Comparte
Ahí también no sé quién es el otro, ahora me voy a fijar, que está en el billete de 10.000 pesos, pero ahí Me está. suena que Belgrano. Belgrano y María Remedios, está muy bien. María Remedios del Pasa Valle. que hace mucho no me toca uno de esos billetes. No, es verdad, a mí también. Maneja cambio, Tony maneja plata cambio. virtual, Entonces, toda plata virtual, no hay nada de billetes ya, así que ahí también está el recuerdo a la madre de la patria, María Remedios. muy bien, bueno, Gonza, el tema tuyo que tiene que ver con acoso, con ciberacoso, ponerle un punto final a esto, ahí están trabajando los legisladores nacionales. Sí, hay iniciativas que se han presentado este año, exclusivamente son 2, sobre todo pensando en este Día Internacional que hoy, a ver, por así decirlo, se celebra, porque en realidad es un día contra la violencia y el acoso escolar, incluido el ciberacoso, así es como está mencionado por la UNESCO, inclusive este Día Internacional, que obviamente en esta jornada, en el 2024, lo que llama es a proteger, a promover y a educar justamente para el empoderamiento de los niños en los colegios, para que obviamente tengan un transitar educativo sano desde todo tipo de aspectos. Las iniciativas que se han presentado este año en base a este tema exclusivamente son 2, una de Sabrina Ahmechet y la otra de Martín Maquieira, ambos del PRO. Tienen un mes de diferencia en cuanto a la presentación y la realidad es que son muy similares. He consultado e inclusive si vamos a los fundamentos del proyecto de Sabrina Ahmechet, por ejemplo, incluye los expedientes, obviamente cuando hay reiterancia en artículos, reiterancia en algún tema o en algunos proyectos bastante similares, hablan de los antecedentes. Bueno, Mercedes Yuri era una de las que había presentado un proyecto en el 2022 y Martín Maquieira, tanto en el 2022 como en abril de este año, también presentaron iniciativas. Es decir, es un tema que todavía tiene vigencia dentro de la Cámara. ¿Y cuál es el título? Bueno, justamente como lo estamos viendo, es tratar de generar una estrategia nacional para erradicar el acoso justamente escolar y el ciberacoso. Fuera de aire hablábamos de que ya existen algunos programas, inclusive leyes en la Argentina, que lo que hacen es básicamente tratar de proteger a los alumnos, inclusive generando informes cada 2 años. Hay una ley que así justamente lo designa, pero en este caso lo que se quiere es puntualizar aún más, con mayor campaña de, obviamente, de lo que significa la promoción y la prevención en este tipo de casos. Bueno, vamos a empezar a desarrollar de qué trata justamente. Bueno, aquí están los objetivos principales, ¿no? Prevenir, abordar y erradicar todo tipo de acoso, de violencia en las escuelas. Vamos a tomar algunos pequeños datos para que tengan en cuenta de qué estamos hablando. Hace un tiempo atrás se generó una encuesta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en uno de los entes de la misma, que lo que generó fue un número del 62,2% de los niños menores, de los niños de entre 12 y 18 años que sufren por lo menos alguna de estas cuestiones, ¿no? De lo que llamamos daños físicos y o psicológicos, a lo que se resume el bullying, y de los cuales se agranda esa estadística. Tenemos que hablar del 77,2% que son generados en situaciones de violencia que se producen en las escuelas. Algo que seguramente alarmó a más de un legislador para poder generar este tipo, lógicamente, de iniciativas. Tenemos que hablar de un 37,8% que se genera a través de las redes sociales. Uno dice, ¿se puede generar el bullying a través de las redes sociales? Sí, existe, porque esto depende lógicamente de cada persona y de cómo se sienta. Pero hay un dato aún más llamativo que tiene que ver con los porcentajes de, si estos chicos sufren algún tipo de acoso, si sufren algún tipo de daño psicológico o físico. Bueno, básicamente la pregunta es, si sufrieron bullying, por ejemplo, preguntan o hablan con la familia. Bueno, el 59,4% lo hace. Con amigos, el 48,9% lo hace. Con nadie, el 24,4%. Y acá es donde hay que apuntar, a este 24,4% que dice que no habla con nadie, que no lo puede expresar, sea por temor, por miedo, porque le da vergüenza,
porque no sabe cómo hacerlo, tal vez no sabe ni siquiera cómo arrancar a través de lo que puede ser un daño psicológico, por ejemplo, o físico. Y en la escuela también, aquí cuando hablamos de que los clubes, las escuelas, las entidades justamente deportivas o barriales son importantes, un 22,6% dijo sí, lo hablo en la escuela. Un dato que me parece que es un porcentaje bajo, de todas maneras, pero que de todas maneras es importante remarcarlo porque hay un sector de estos jóvenes de entre 12 y 18 años que deciden por lo menos hablarlo con las autoridades. Y aquí está el punto principal. ¿A dónde hay que apuntar justamente? Bueno, vamos a ir con la siguiente placa para continuar con el desarrollo de esto, que obviamente tiene el eje principal en la Secretaría de Educación, pero que debe trabajar mancomunadamente con las autoridades educativas del Consejo Federal de Educación, que sabemos que cumple en la República Argentina un rol fundamental, sobre todo para los distintos programas y cronogramas en la República Argentina referidos a la educación. Y se tienen que basar también y apoyar en los programas vigentes y en aquellos que se creen a futuro. Y ahora lo que vamos a ver en pantalla es un poco enumerar rápidamente la cuestión vinculada a no solamente los objetivos, sino a las acciones. Bueno, ¿cómo se hace para generar una estrategia nacional? Bueno, con protocolos de intervención, cómo se interviene ante casos de bullying, ante chicos que van a contar en sus familias, en las escuelas, con amigos o donde sea, que puedan expresar esta cuestión. Fortalecer y fomentar nuevas capacitaciones, no solamente en las escuelas y puntualmente en las escuelas, sino también en distintas entidades, como pueden ser los clubes. Consensos en los modos de abordaje. Bueno, ¿cómo abordar? Aquí es donde se van a tener que poner de acuerdo, encontrar un punto de acuerdo en cómo abordar de manera estratégica, pero a nivel nacional, y por eso importante que esto sea comunicado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Impulsar, obviamente, y potenciar las actuales campañas de prevención. Desarrollar mecanismos, es decir, cómo se avanza una vez que se generan estas campañas. ¿Qué tipo de acciones se realizan? Bueno, y en la siguiente placa vamos a cerrar el tema realizando encuestas anuales o informes. Esto también es muy importante para tener estadística, para que cuando nosotros desarrollemos este tema veamos si hubo con la estadística un avance o un retroceso en esta materia. Medición del grado de cumplimiento, lógicamente, de este tipo de iniciativas, que es muy importante. También crear plataformas accesibles y gratuitas, lógicamente, a Internet, así como también líneas telefónicas. Existen líneas telefónicas, hay un 0800 que actualmente existe, que desconocemos un poco también cómo funciona en cuanto a la cantidad de llamados, y también, lógicamente, las jornadas de concientización. Estas iniciativas están vigentes, fueron presentados este año y hoy en el Día Internacional justamente contra la violencia y el acoso escolar, sumado también a la lucha del ciberacoso. Hay que decir que la Cámara de Diputados, a través de estos dos diputados, Sabrina Smeichet y Martín Maquera, del PRO, por lo menos hay proyectos estructurales y esenciales para que se pueda trabajar en este sentido. Muy bien, gracias, Gonza. Me parece que ya empieza a hablarse, esto que está trayendo Gonza, se empieza a hablar de la Agenda 2025. Sí, claro, son proyectos que se van trabajando o se presentan ahora, pero el año próximo vuelven a representarse o impulsarse en las comisiones principalmente de educación, por ejemplo, legislación general. Hay mucha legislación en esa materia en la Argentina. Hay ahora que ver cómo se implementan, que es la otra parte, que ya al Congreso de la Nación solo le corresponde controlarlo. Bueno, la agenda por ahora de la Cámara de Diputados está transitando el pedido de sesión especial para la semana que viene, los cambios a la ley que regula los decretos de necesidad de urgencia y, por el otro lado, el presupuesto 2025. Exactamente. Gracias, Antonio Ricovene. Gracias, Gonzalo Salabarrieta. Muchas gracias a ustedes por este ratito aquí con nosotros. Nos vamos rápidamente, Fer, los dejamos con el resto de la programación y mañana volvemos a contar todo esto que vos habías dejado planteado para la semana próxima, pero lo profundizaremos con más compañeros el día de mañana. Nos vamos, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos. Adiós.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.